Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video les voy a presentar otro ejemplo de la aplicación del patrón de diseño puente, que también se conoce como bridge en inglés. En este caso la aplicación va a ser a un problema un poquito más complejo que los que les presenté en el primer video sobre este mismo patrón. El problema que vamos a estudiar es un videojuego muy simple. El videojuego consiste en un circuito, que sería esto de aquí, que tiene obstáculos y tiene demarcado un cierto recorrido que tienen que hacer diferentes tipos de vehículos. Como pueden ver, el circuito, los obstáculos y los vehículos se construyen sobre formas geométricas muy simples, como polígonos o rectángulos, sectores de círculos o círculos, sectores angulares, cosas geométricas muy simples. Y el problema que queremos resolver es cómo dibujar el circuito, cómo dibujar los obstáculos y cómo dibujar los vehículos, teniendo en cuenta algunas restricciones que les voy a presentar en la escena siguiente. Entonces veamos las restricciones que tenemos para hacer nuestra implementación del videojuego. Las restricciones las presentamos como posibles ítems de cambio. El objetivo es tener una implementación que corra sobre varias placas gráficas diferentes. Lo que sabemos es que cada placa gráfica provee su propia API, su propia interfaz, para dibujar las figuras geométricas que necesitamos dibujar en nuestro videojuego. La primera versión del juego que queremos va a correr sobre dos placas gráficas que yo llamé X e Y. Podría ser cualquier marca comercial. Y lo interesante del problema es que en las versiones posteriores del juego van a tener que correr sobre placas gráficas que aún desconocemos. Ni siquiera sabemos cuáles son esas placas gráficas y por lo tanto menos sabemos cuáles son las APIs que tienen para dibujar figuras geométricas. Esto hace al problema interesante porque tenemos que buscar una solución hoy para requerimientos, para ítem de cambio que van a aparecer en el futuro. Y para esto nos va a ayudar mucho el patrón de diseño puente, que lo vamos a ver en las próximas escenas. Entonces tengan en cuenta lo fundamental de las restricciones. Cada placa gráfica provee su propia API y lo que nosotros queremos entonces es interactuar desde nuestro juego con diferentes APIs para poder dibujar las figuras geométricas que van a darle forma al circuito, a los obstáculos y a los vehículos. Veamos entonces con algún detalle cuáles son las diferencias entre las APIs de la placa X y de la placa Y para que entiendan de lo que estoy hablando. Empecemos por la placa X y vamos a trabajar en dos ejemplos muy simples. Ustedes lo pueden generalizar al resto de las figuras geométricas. La placa X ofrece una subrutina llamada rect para dibujar rectángulos. Esta subrutina tiene dos parámetros del mismo tipo, que es un tipo definido en la API de la placa X, que es el tipo punto, que es un punto en la pantalla. Entonces, se supone que el primer parámetro es el punto o el vértice superior izquierdo del rectángulo y el segundo parámetro es el vértice inferior derecho del rectángulo, con lo cual el rectángulo queda implícitamente determinado por la presencia de esos dos puntos. Pero la placa Y ofrece una subrutina que tiene un nombre distinto. En lugar de llamarse rect, se llama div-rect, y en lugar de tener dos parámetros, tiene tres parámetros y además de diferentes tipos al de la placa X. En este caso recibe una posición y dos distancias para dibujar un rectángulo. Entonces, dado la posición que se supone que es el vértice superior izquierdo y dadas las dos distancias, queda determinado el rectángulo. En el caso de los círculos, por ejemplo, en la placa X tenemos que la subrutina se llama circ y tiene dos parámetros, uno de tipo punto y otro de tipo float, donde se supone que el punto es el centro de la circunferencia y el
segundo parámetro, el float, es el radio de la circunferencia. Entonces, dado el centro y el radio, queda determinada cómo se grafica esa circunferencia. Por el contrario, la placa I ofrece una subrutina nuevamente con un nombre diferente, y además de tener un nombre diferente, en lugar de tener dos parámetros, vuelve a tener tres parámetros de tipo posición o tipo pos. En este caso son 3 puntos de la circunferencia. Entonces, bueno, eso son cuestiones básicas de geometría. Una circunferencia queda determinada por 3 puntos, con lo cual podemos dibujarla dando 3 puntos. Entonces, como ven, si nosotros tenemos que usar estas subrutinas para dibujar el circuito, los obstáculos, los vehículos, dependiendo de cuál sea la placa gráfica que está en la computadora donde va a ejecutar el juego, nosotros vamos a tener que usar estas funciones o estas funciones. Y tenemos que hacer nuestro código lo más independiente y lo más versátil posible respecto de las placas gráficas y de sus APIs. Y ahora les voy a mostrar en la próxima escena cómo hacerlo utilizando el patrón de diseño puente. Entonces empiezo mostrándoles los módulos que va a tener nuestra solución y las relaciones que hay entre ellos. Recuerden que para mí un módulo normalmente es lo que la mayor parte de los programadores entiende como una clase. Entonces tenemos dos estructuras de herencia. La de la izquierda normalmente se llama la abstracción y la estructura de la derecha se llama la implementación. Estas son las dos estructuras básicas que tiene cualquier aplicación de patrón de diseño puente o patrón de diseño bridge. En la estructura que corresponde a la abstracción tenemos los objetos gráficos que nosotros queremos dibujar en nuestro videojuego, que yo lo llamé genéricamente dibujo. Entonces tenemos que queremos graficar el circuito, queremos graficar los obstáculos que están en el circuito y queremos graficar o dibujar los vehículos que van a recorrer el circuito. A su vez, dentro de los obstáculos podemos tener diferentes obstáculos como una rotonda o una barrera de contención y otros más que habría que ponerle un nombre. Y los vehículos son diferentes, es decir, digamos, potencialmente los usuarios del videojuego podrán elegir el formato de vehículo que más les guste. Entonces se dibujan de manera distinta. Yo simplemente les puse nombres simples, así como B1 y B2. En la otra estructura de herencia, lo que tenemos es básicamente una API para hacer figuras geométricas, para dibujar figuras geométricas. Y tenemos como posibles herederos la API que corresponde a la placa X y la API que corresponde a la placa Y. En realidad esto es un poquito más complejo y se los voy a terminar de explicar mejor en las próximas escenas. Algo que no quiero dejar de mencionarles son los cambios posibles que se pueden hacer con bastante sencillez teniendo esta estructura. Si nosotros queremos tener otros nuevos tipos de obstáculos, es muy fácil hacerlo, porque lo único que tenemos que hacer es agregar herederos aquí. Si queremos tener nuevos tipos de vehículos, lo único que tenemos que hacer es agregarlos como herederos de vehículo. Y más importante aún, si queremos que nuestro juego corra sobre una placa gráfica que no es la X ni es la Y, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo heredero al mismo nivel que estas dos APIs de aquí. Esa nueva placa gráfica muy probablemente tenga una API diferente a las que ya tenemos y lo que tenemos que hacer es agregarlo como heredero acá. Entonces, si bien ninguno de estos cambios es trivial, es una de las mejores opciones que tenemos para poder hacer todos estos cambios en lugares bien focalizados de la aplicación, del programa. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el patrón de diseño puente, porque nos permite hacer cambios en el área de la abstracción y en el área de la implementación. Cambios que se pueden hacer por separado y focalizados en cada una de las estructuras de herencia. Entonces les muestro la definición del módulo dibujo. El módulo dibujo va a tener esencialmente
dos subrutinas. Dibujar con, que espera una instancia de API Geom, que es la otra estructura de herencia, y la subrutina dibujar, que básicamente lo que hace es dibujar en pantalla el objeto gráfico de que se trate. También puede haber otras subrutinas, otros métodos en la interfaz, por ejemplo borrar el dibujo, desplazarlo, no sé. Eso dependerá ya bien como ustedes quieran hacer su videojuego. Esta subrutina de aquí podría eventualmente no estar y ser reemplazada por el constructor, es decir, el constructor de dibujo podría esperar una instancia de API Geom. Lo que también es importante es que los herederos de dibujo, es decir, el circuito, los obstáculos, los vehículos, pueden aumentar la interfaz agregando sus propios métodos. Normalmente cuando uno trabaja con patrones de diseño, los herederos suelen preservar exactamente la interfaz de la raíz de la estructura. En este caso se pueden agregar métodos en los herederos. La implementación de dibujar con se usa básicamente para establecer la composición con la estructura de las APIs de geométricas. La implementación es muy simple. Espera, por ejemplo, la API Geom, que yo acá llamo AG, y lo único que hace es guardarla en una variable de estado, en una variable de instancia, que yo la llamé mi API, simplemente para que después se utilice más adelante. Les voy a mostrar en la siguiente escena, en las siguientes escenas, cómo implementar, dibujar y las interfaces de la otra parte, de la otra estructura del patrón. Ahora les muestro la interfaz de la otra estructura de herencia. La interfaz de API Geom es un punto clave, crítico en el uso correcto del patrón de diseño puente. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que la interfaz de API Geom no tiene por qué ser igual a ninguna de las interfaces de las placas gráficas con las cuales vamos a trabajar. De hecho, puede ser completamente distinta. En este caso, y a modo de ejemplo, yo estoy definiendo una interfaz que tiene dos subrutinas para dibujar rectángulos, de dos formas diferentes. Recuerden que en las primeras escenas les mostré que podía darse que una API definiera una forma de dibujar un rectángulo y otra API pudiese definirlo de otra forma distinta. Acá yo estoy juntando esas dos posibilidades, pero a su vez las estoy haciendo de una manera levemente distinta. Por ejemplo, estoy definiendo el tipo coordenada que no está definido en ninguna de las APIs que les mostré en las primeras escenas. Y ninguna de las APIs de las primeras escenas, las APIs de las placas X e Y, provee dos formas de dibujar rectángulo. Cada una provee una distinta, pero yo en esta API estoy proveyendo dos formas de dibujar rectángulo. ¿Por qué? Porque me resulta conveniente para mi aplicación. Entonces proveo dos formas de dibujar rectángulo. No me importa que cada placa provea solo una, sino que defino la interfaz de acuerdo a mi conveniencia. Con respecto a dibujar círculos, defino una forma de dibujar el círculo, que es dando el centro y el radio, pero a su vez el centro no está dado ni como un punto ni como una posición, sino como un tipo propio definido por mí, que yo llamo coordenada. Entonces tengo que darlo por separado, coordenada X, coordenada Y. Lo mismo acá, para dibujar el rectángulo, asumo que los dos primeros definen el vértice superior izquierdo y los dos últimos el vértice inferior derecho. Fíjense que las interfaces son muy distintas a las interfaces de las APIs que yo les había mostrado en las primeras escenas. Ninguna API de las placas define el tipo coordenada y ninguna API provee dos métodos para dibujar un rectángulo. O sea que esta interfaz la tiene que definir
con los métodos que más le conviene para la aplicación que uno quiera trabajar. Lo que sí hay que tener en cuenta, que es diferente respecto de la otra estructura de herencia que les mostré en la escena anterior, es que los herederos de API-Geom tienen que tener exactamente la misma interfaz que su padre. No pueden agregar métodos a la interfaz. Definen exactamente la misma interfaz. En las próximas escenas les voy a ir mostrando cómo hacer las implementaciones de estas subrutinas y de las subrutinas de la otra estructura de herencia, de la estructura liderada por dibujo, porque es importante también cómo se implementan estas cosas. Algo que casi me olvido de decirles es que la interfaz de API-Geom no solo tiene métodos para dibujar rectángulos y círculos, puede tener métodos para dibujar otras cosas, por ejemplo líneas, polígonos, puntos, las figuras geométricas que ustedes necesiten, que consideren que son básicas para después poder dibujar el circuito, los obstáculos, los vehículos, etc. Ahora les muestro la implementación de una subrutina de API-Geom para cada una de las APIs de las placas X e Y. Elegí para mostrarles la implementación la subrutina rect, que recibe 4 parámetros de tipo coordenada. Entonces acá tienen la implementación para el heredero API X. Tienen que revisar las primeras escenas donde yo les mostraba cómo es la forma que provee la API de la placa X para dibujar un rectángulo. Recuerden, es por medio de dos puntos. Uno representa el vértice superior izquierdo del rectángulo y el otro representa el vértice inferior derecho del rectángulo. En la API X existe el componente punto, entonces nosotros declaramos 2 puntos y después usamos las coordenadas para instanciar correctamente cada uno de los puntos, asumiendo que las 2 primeras corresponden al vértice superior izquierdo y las 2 últimas al vértice inferior derecho. Entonces P1 y P2 quedan definidas de esta forma. Evidentemente, en una implementación real probablemente ustedes tengan que hacer alguna conversión o usar algún getter de cord para obtener los valores que le pueden pasar a punto. Acá yo lo hice más simple para no complicar las cosas inútilmente. Una vez que tenemos estos 2 puntos, que precisamente quiero aclarar, quiero enfatizar que son de tipo punto, que no es el tipo coordenada y no es un tipo de nuestra aplicación, sino que es un tipo de esta API, hacemos la llamada a rect, que en este caso se llama igual, pero podrían llamarse completamente distinta, lo vamos a ver en la otra parte del pizarrón. Llamamos a rect, pero esta vez pasándole 2 parámetros porque es la subrutina que corresponde a la API de X. Esta es la forma que yo, digamos, les muestro de acceder a la API de X. Esta subrutina es una subrutina provista por la API de la placa X y espera 2 parámetros de tipo punto que los acabamos de instanciar. Entonces, lo fundamental de acá es que la implementación de API X rect se hace en base a los conceptos definidos, a los elementos definidos, a los componentes definidos por la API de la placa X. Veamos el otro caso que yo creo que cuando vean los dos van a lograr entender cómo es la cuestión. Tenemos la implementación de rect del mismo método rect, pero en este caso para el heredero API Y. En la placa I o la API de la placa I nos permite dibujar un rectángulo dándole el vértice superior izquierdo y 2 distancias, el ancho y la altura del rectángulo. Pero nosotros tenemos 4 coordenadas que representan las 2 primeras, el superior izquierdo, y las 2 últimas, el inferior derecho. Además, en la API de la placa I existe el concepto, el componente de dominio pos, que representa una posición. Entonces nosotros declaramos un pos, declaramos 2 distancias que también son conceptos o componentes definidos en la API de la placa Y. Revisen las primeras
escenas. Y entonces instanciamos correctamente P, usamos los dos primeros parámetros para instanciar la posición correcta del vértice superior izquierdo y luego calculamos las dos distancias simplemente haciendo las restas correspondientes. Probablemente, les vuelvo a repetir, si chord no es un número entero, es algo más complejo, van a tener que hacer esto de una forma levemente más compleja. Y finalmente hacemos la llamada a dibujar rectángulo de la API provista por la placa Y, en donde fíjense que ahora el nombre del método no corresponde al nombre del método que estamos definiendo, sino que puede ser cualquier nombre de método, y acá le pasamos 3 parámetros, no le pasamos 2, y los parámetros son de tipos muy diferentes. Entonces fíjense que un heredero implementa sus métodos en base a los conceptos de la API sobre la cual está trabajando. Y el otro heredero hace lo propio con la otra API sobre la cual está trabajando. Pero ambos, ¿qué tienen en común? Tienen en común que utilizan las primitivas de las placas para hacer las implementaciones. Les dejo como ejercicio ver cómo implementar en cada uno de estos casos la otra subrutina para dibujar rectángulos y la subrutina para dibujar círculos. Si quieren me lo pueden mandar como comentario en el canal y yo les voy a responder si está bien o está mal. Bueno, y para terminar les muestro cómo implementar uno de los métodos de uno de los herederos de dibujo. En este caso elegí un obstáculo que lo llamé bloque 2 y voy a mostrarle la implementación de dibujar. El bloque 2 es un obstáculo que tiene esta forma, es decir, son dos rectángulos que vienen dados por el vértice superior izquierdo de este que está acá y por estas 4 distancias que me terminan definiendo ambos rectángulos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense que los parámetros que espera dibujar corresponden a estos 6 elementos que necesito: X e Y, A1, A2, H1 y H2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a utilizar la instancia, la variable mi API, que me permite acceder al API de dibujo. No voy a invocar directamente ni la API X ni la API Y, porque si hiciera eso estaría atando los dibujos de mi videojuego a una placa específica y por lo tanto cuando quiera usarlo con la otra placa tendría que empezar a poner sentencias condicionales acá. En vez de eso, ¿qué voy a usar? Voy a usar la interfaz de API geométrica que yo me definí, que a mí me gusta, que a mí me conviene, para dibujar cosas. Entonces, uso mi API y llamo a rectángulo. Recuerden que en esta interfaz, en la interfaz de API Geom, tenemos dos posibilidades de dibujar rectángulos. Uno con 4 coordenadas y otro con 2 coordenadas y 2 distancias. Como acá tengo esa combinación de parámetros, me conviene más usar esa otra forma. Entonces, el primer rectángulo, este que está acá a la izquierda, lo dibujo con el ángulo, con el vértice superior izquierdo y pasándole las 2 distancias correspondientes, A1 y H1. Para dibujar el otro rectángulo es un poquito más complicado porque yo tengo que tener, por ejemplo, este vértice de aquí, que lo voy a llamar X1 y 1. Entonces tengo que calcular primero este vértice de acá, X1 y 1. ¿Cómo lo calculo? Bueno, X1 tengo que correr X a un distancia. Entonces hago X más A1. E Y1, que es este de acá arriba, tengo que agregarle ahí la distancia H2. Entonces hago Y más H2. Ahora tengo este punto y podría dibujar este rectángulo usando el mismo método que usé antes, es decir, llamo a mi API rectángulo
le paso el vértice superior izquierdo, que ahora es x1 y 1, o sea, este de aquí, y le paso las dos distancias, que son esta de acá y toda esta de acá, que es la suma de estas dos que tengo, de h1 y h2. Y de esa forma puedo dibujar este obstáculo. Entonces, fíjense cómo se construye. Los elementos de mi abstracción, es decir, los vehículos, el circuito, los obstáculos, se dibujan utilizando la interfaz de la API abstracta, genérica, que yo me definí. A su vez, los métodos de esa API se implementan utilizando los métodos de las APIs reales que tenemos, de la X y de la Y. ¿Esto qué nos va a permitir? Si yo quiero ejecutar este videojuego sobre una nueva placa gráfica, digamos Z, que tiene su API Z, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es definir un heredero de API Geom, que puedo llamar API Z, con exactamente la misma interfaz que API Geom, e implementar los métodos de dibujo que yo necesito, utilizando las primitivas de la API de la placa gráfica Z. Y fíjense que no tengo que hacer ningún cambio del lado de los dibujos, porque lo único que voy a tener que hacer es pasarle en el momento adecuado una instancia de la API de la placa Z para que todo se dibuje sin ningún tipo de problema. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el patrón de diseño puente, que si uno lo aprende a usar bien, en estas circunstancias le va a dar una versatilidad, una flexibilidad y una posibilidad de modificación que es muy difícil de encontrar siguiendo diseños intuitivos o no basados en este patrón de diseño. Les dejo mi dirección de correo electrónico para cualquier duda, comentario o interés que quieran hacerme llegar por este video o por cualquiera de los otros videos que encuentren en mi canal.